A nuestros diplomantes, ya tenemos a nuestra siguiente participante. Me voy a permitir leer una breve semblanza y también comentarles que la doctora Cintia Zamora Pedraza nos va a compartir sus saberes en el tema de corrientes de la educación ambiental. Como ya sabemos, la educación ambiental ha sido influenciada por diversas corrientes o enfoques a lo largo del tiempo, y cada una de estas corrientes enfatiza diferentes aspectos del aprendizaje y la acción ambiental. Entonces, les comento que la doctora Cintia es docente a nivel básico desde hace más de 14 años. Es profesora investigadora de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, formadora de docentes, ha colaborado en el codiseño de los planes y programas de estudios 2018 y 2022 de las licenciaturas para las escuelas normales. Cuenta con un postdoctorado de biotecnología industrial en el Centro de Investigaciones y Asistencia Tecnológica del Estado de Jalisco. CONACYT, es doctora en Ciencias Ambientales, miembro del Consejo Nacional de Educación Normal 2021, abril 2023, jefa del Departamento de Educación Normal de la Secretaría de Educación Pública de Gobierno del Estado de San Luis, de 2021 a abril de 2023, docente de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, docente de niveles educativos desde educación básica, media superior, superior y posgrado. También fue ponente en diferentes espacios de investigación y divulgación de la ciencia y del conocimiento, nacionales e internacionales. Fue asesora de trabajo de titulación de licenciatura y maestría. Ha tenido participación como dictaminadora de ponencias y artículos de investigación nacional e internacional. Ha participado en publicaciones como La personalidad emprendedora y el desarrollo de competencias profesionales de estudiantes de la Huasteca Potosina. También ha participado en el libro El emprendimiento y los jóvenes, también en educación ambiental y su transversalidad en las jornadas de la práctica en multigrado, la alfabetización, ciencia y su aplicación en los estudiantes normalistas en la licenciatura en educación secundaria. Sin más, doctora, abro los micrófonos para que por favor nos ilumine también con sus conocimientos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a la Semarnat México y pues bueno, específicamente la atención que ha tenido la compañera Lluvia Plata para una servidora. Espero que lo que yo les pueda compartir sea de mucha utilidad para este diplomado, pero sobre todo, que ya lo decían en el ponente anterior, pues para la aplicación, ¿verdad?, de nuestros diversos lugares de trabajo, o por qué no, pues hasta nuestros hogares y desde desde nuestro quehacer y desde nuestro ser. Comentarles, bueno, y aclararle, creo que ya no está el doctor Javier, que alcancé a escuchar parte de su ponencia, excelente, buenísima, y pues yo también yo no decía nada, y porque también estaba muy entusiasmada con lo que nos compartió. Entonces, por mí, no hay ningún problema que hubiesen seguido preguntando, porque de esto justamente se trata, ¿no? De sacar de dudas o de abrir más dudas aún, porque pues justamente lo que se busca es, con este tipo de charlas o cuando uno busca aportar algo, pues también aprender, ¿verdad? Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Me pueden confirmar si observan ya mi pantalla, Ya se la ve, doctora. presentación? Sí, muy amables, gracias. Bueno, pues sí decirles que de momento soy únicamente profesora de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, y que el estar en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino me ha permitido poder incluso incursionar en las escuelas de educación básica a través de algunos estudiantes normalistas. Les digo que es muy gratificante ver cuando un estudiante normalista puede o lleva a cabo alguna actividad generada de lo que nosotros como docentes podemos decirles en el aula. Pero también decirles que tristemente no todos quieren trabajar en eso. Recientemente, no es desconocido yo creo que por nadie de ustedes, que se incorporan los nuevos libros de texto,
Y en estos nuevos libros de texto, una de las formas de trabajo, pues es el aprendizaje basado en proyectos. Decirles que se hace en un inicio en las escuelas, al menos las escuelas, algunas escuelas de las que he podido platicar con los directivos de algunas escuelas primarias o secundarias de aquí, de la capital de San Luis Potosí, decirles que en su diagnóstico realizado al inicio del ciclo escolar, ellos determinaron que la problemática era enfocada hacia la parte de ecología. Decirles ese término porque ellos así lo mencionan o así lo diagnostican. Pero ustedes a lo largo de estas sesiones y a lo largo de lo que nos podemos leer y revisar de la educación ambiental, vemos que no todo es ecología y que justamente esa es parte de las problemáticas y que tenemos la mayoría de la población el ser reduccionistas únicamente a la parte ecológica. Y pensamos que el poner los 3 botes de basura para la separación, pues es todo el problema de educación ambiental. Y sabemos en estos momentos ya que no es así. Entonces, por lo que se ve una necesidad de intervención de diferentes actores que pudiéramos justamente pues aportar a las escuelas de educación básica, al menos en las que yo he podido ir, y ver justamente que no nada más está el proyecto de las 3 R's, ¿verdad? Sino que hay muchas otras cosas más que pudiéramos realizar para realizar más que educación ambiental, ir como paso o que la educación ambiental sea una pauta para llegar a la sostenibilidad. ¿Sí? Y bueno, voy a iniciar. Bueno, aquí están mis datos, mi correo electrónico y mi número telefónico, por si una vez que terminemos a alguien le interesa más sobre los temas que yo en este momento aporte, o si en algún momento requieren alguna asesoría o algún punto de vista acerca de la educación ambiental, pues bueno, aquí están mis datos. Entonces, vemos, definitivamente no estamos ahorita inventando nada. Hay una autora que es Lucie Suave, que ustedes me imagino que ya la han escuchado, que en el 2005 escribe un artículo bueno, una cartografía de corrientes en educación ambiental. Y entonces, bueno, pues vamos viendo primeramente, pues, qué es una corriente, ¿no? Entonces, pues una corriente en general se concibe, es decir, es ver cómo se concibe y de practicar en la educación ambiental, cómo se concibe y cómo se practica, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir de estas corrientes que vamos a tratar de definir, pues es que una corriente puede incorporarse con una pluralidad de diversidad de proposiciones. Esas corrientes no son lineales, es decir, no son únicamente, es decir, que entre estas mismas corrientes pueden compartir, ¿verdad? Características. Las características no son exclusivas para una misma corriente, sino que estas características pueden ser compartidas entre ellas mismas, ¿verdad? Entonces, nosotros en los salones de clase, si es hablando del sistema educativo o del lugar donde estamos, podemos hacer uso pues de estas diferentes corrientes de acuerdo en donde nos estemos situando. Ay, no me permite avanzar. No, ok. Entonces, pues en el mismo artículo menciona que en 1970 empiezan a surgir estas corrientes, ya dándoles como un nombre como tal, ¿verdad? Y son las corrientes naturalista, la conservacionista, recursista, la resolutiva, la sistémica, la científica, la humanística, la moral ética. Si ustedes ven con todos estos nombres, el simple nombre ya nos dice hacia dónde vamos, ¿no? El simple nombre nos dice muchísimo sobre lo que es
de qué trata esas corrientes. Y más recientemente, pues surgen otras corrientes como la holística, la biorregionalista, la práctica, la crítica, la etnográfica, la ecoeducación, la sostenibilidad. Si nosotros, bueno, y otros derivados de estos, que son el ambientalismo conservacionista, el ambientalismo moderno hegemónico y el humanismo crítico enfocado al desarrollo, al ecodesarrollo. Entonces, iniciamos con si se fijan, allí son 15 corrientes las que mencionamos, y de estas, bueno, la primera, la corriente naturalista, podemos decir, como su nombre lo dice, que es una corriente basada, ay, perdón, denme un segundo porque se me está como parpadeando la pantalla. No sé si ustedes se observan. ¿Sí? ¿Ustedes sí me observan bien? Sí, se ve bien, doctora. Sí, ok, gracias. Gracias, muy amable. Entonces, bueno, la corriente naturalista está basada en crear justamente en que el ser humano, ¿verdad? Se centre en esa relación con la naturaleza. El enfoque educativo es cognitivo. Ya en esta sesión pasada escuché que vieron algunas cosas de lo cognitivo, hegemónico, de la ontogénesis, no sé, ¿verdad? Pero no voy a repetir más allá. Y también este enfoque educativo puede ser experiencial, ¿sí? Que es vivir en la naturaleza y aprender de ella, ¿sí? O puede ser afectivo o espiritual o artístico, es decir, asociado a la creatividad humana y a la de la naturaleza. Entonces, la tradición de esta corriente naturalista, pues es de las primeras corrientes que surgen, ¿verdad? Es lo que les comentaba, los enfoques educativos. Y el modelo de intervención que se propone, ¿verdad? Puede ser desde invitar a los participantes. Bueno, este es un modelo propuesto por Van Matre en 1990, donde se dice, bueno, pues invita a los participantes a que conozcan, a que palpen la naturaleza y a que vivan experiencias que te permitan llegar a la cognición y al afecto de ese medio natural, ¿sí? Explorando pues un enfoque experiencial como tal, y entonces pedagógicamente pues un docente o una guía puede poner un montonal de cosas, ¿no? El juego, por ejemplo, además de algunas lluvias de ideas, ¿sí? Las estrategias que cada quien pueda servir, viendo siempre o buscando que se logre el crear en el individuo pues el amor por la naturaleza, ¿no? Incluso hay dos corrientes, una que se llama educación al medio natural y otra que es de educación al aire libre. Entonces, esta terminología y estos modelos que se sugieren, pues son de este tipo, ¿no? Entonces, edades, bueno, no las hay porque tanto puede ser para menores como para personas ya de cierta edad, ¿no? Entonces, las proposiciones de la corriente naturalista reconocen a menudo ese valor intrínseco de la naturaleza, más arriba y más allá de los recursos que hay en ella, y de saber cómo se pueden obtener de ella. Es decir, que el individuo tenga la conciencia de que si yo voy y corto, aquí en el estado de San Luis Potosí, pues abundan las tunas, los nopales, las nopaleras, que si yo voy y corto esas tunas, me está dando una alimentación, pero que también tengo casi que ser agradecido por ese producto que yo estoy obteniendo en la naturaleza.
Además, no nada más ese es en un producto alimenticio, pero hay muchas otras cosas más que pudiéramos revisar, ¿no? Como una sombra del árbol, ¿sí? El caminar por un parque, la cantidad de oxígeno y muchas otras cosas más que nos puede y que nos servimos de la naturaleza, ¿no? Entonces, Cohen dice que nada sirve resolver problemas ambientales, de nada sirve si no se ha comprendido cómo funciona la naturaleza. Por eso es tan importante que nosotros como seres humanos comprendamos y entendamos cómo funciona la naturaleza. De allí porque el enfoque es cognitivo. Entonces, el entrar en contacto con la naturaleza a través de nuestros sentidos podría permitir o podrá permitir que nosotros lleguemos a esa asociación y a esa apropiación de la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, el explorar pues estas dimensiones son desde la dimensión simbólica que vemos aquí, ¿no? Y entonces, otra de las aportaciones de Clover y colaboradores en el 2000 dice que considera también a la naturaleza como parte educadora y como medio de aprendizaje. Por eso es el modelo que les decía que se urge, que es la educación al aire libre. Entonces, de por sí, cuando vamos observando la naturaleza, nosotros podríamos, ya tenemos de por sí un medio de aprendizaje. Aquí me gustaría hacer una pausa y pedirle a los participantes si pudieran poner un ejemplo de cómo sería un aprendizaje de educación al aire libre a través de esta corriente naturalista. ¿Alguien gusta participar? Creo que ahí Beatriz Adriana veo aquí la mano levantada. Sí, Adelante, Beatriz. bueno, yo tengo un ejemplo que es parte del proyecto que propuse, el senderismo. El senderismo en los bosques, en la montaña, lo digo por experiencia propia, después de la pandemia, del encierro, fue para mucha gente ir al bosque algo sanador, sanador en todos los sentidos. Y la misma gente, ¿no? Valora el bosque y lo respeta, ¿no? Porque dicen, si no cuidamos esto, nosotros ya lo experimentamos, ¿no? Lo que te da en tu salud, bueno, en muchísimas cosas. Y es gente que nunca tuvo conocimientos de ciencias ambientales, ¿no? Sino que lo experimentó y se enamoran y siguen haciendo senderismo como una forma de educación y protección del ambiente. Y ya. Muchísimas gracias y es un ejemplo magnífico el senderismo, ¿verdad? Natalia Figueroa, por favor. Sí, yo mi ejemplo, similar a la compañera, también es por experiencia. Yo soy bióloga marina y trabajo en tours de snorkel. Entonces, dentro de los tours que yo doy, he empezado a implementar la educación ambiental, de manera que no es solo dar el tour, sino explicar a la gente lo que están viendo. Los tours que yo doy son con lobos marinos, entonces explicar más sobre la biología de los lobos marinos, explicar lo que están haciendo, sus comportamientos, de cierta manera interpretar para la gente, para que entiendan lo que está sucediendo. Y justo como comentó Beatriz, pues al estarlo presenciando, al tener el contacto directo con los animales, le causa un impacto mucho mayor a las personas el aprender viéndolo que si lo aprenden en un salón de clases. Entonces se llevan un mensaje que creo que les llega pues mucho más profundamente y al final reforzamos con algunos tips o algunas cosas recordándoles que ellos pueden aportar al cuidado de la naturaleza, no solamente cuando están en el tour, sino desde su casa en donde vivan con pequeñas acciones todos los días. Y pues ya después de haberlo conocido, creo que les quedan mucho más ganas de cuidar que si solo se los platican en la calle, ¿no? Sí, eso es magnífico que la gente tome conciencia de que si le damos en la torre a ese ecosistema, pues puede que ya no lo puedas visitar, o sea, ya no vas a volver a ver esto, ¿no? Entonces, bueno, para no extendernos mucho, le doy la palabra a Aurora y luego Jitsi y por último Grace.
Adelante, Ok. Aurora. Ajá. Sí, bueno, yo he estado mucho en cuestión de temas de educación ambiental. Yo trabajo en una escuela media superior, en bachilleratos, y siempre practico la cuestión de proyectos productivos sustentables y proyectos comunitarios. A mí me gustó mucho cuando Semarnat trabajaba lo de el programa de Escuela Verde, al aire libre, y ahorita con mucho de los contextos diferentes que he estado en diferentes comunidades, pues sí se puede trabajar, nomás que en la ciudad es un poquito, yo ya lo estoy viviendo, es un poquito complicado, ¿sí? Porque tienen otro tipo de pues ahora sí que de hábitos, y de hecho ya de espacios como verdes como tal, no. Ahorita lo estoy trabajando con precisamente una zona pues sí, urbana, digámoslo así, y estoy haciendo lo que es agropecuaria en Transpatio, una capacitación de trabajo, y que ahí de alguna manera están al aire libre, les gustan los jóvenes, y hay unos que no les gusta. ¿Por qué? Porque es cuestión de campo, y como ellos están en la ciudad, no les gusta la cuestión dicen que se ensucian. Pues no es una forma de ensuciarse es estar con desechos inorgánicos, en este caso son como desechos orgánicos, o sea, y hay que estarlos constantemente en la cuestión de la reflexión, más que nada de darles esta conciencia de que en los contextos rurales ya no hay ambientes al aire libre. De hecho, ahorita en Puebla, aquí, nos han restringido algunas actividades porque tenemos en Puebla el Popocatépetl, es un volcán de sus aulas, y hay grupos que están muy grandes, el espacio es muy pequeño, y viene la cuestión del estrés, y ¿cómo le llamaremos a los volcanes? Un fenómeno natural que no podemos controlar su inestabilidad, pues sí tiene que aprender a convivir, y los que estamos a sus alrededores, pues estamos también propensos, y creo que eh, hemos estado aquí en el estado de Puebla, pues conviviendo con este fenómeno del volcán, y que hay otro chiquito, el volcán más chiquito, que es el Coscomate, pero ese todavía no está activo. Entonces, hay muchas preocupaciones. Gracias. Gracias a ti, Aurora. Muy interesante lo que comentas. Y bueno, nos vamos con dos últimas participaciones, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Jitsi y luego Grace, por favor. Sí, gracias. Buena tarde a todas y a todos. Pues directamente el trabajo con la milpa. Acá trabajamos con niños en el Estado de México, y estar en la milpa y además incluir canciones y juegos que estén también enfocados en darle valor y representación a la dimensión espiritual es lo que creemos que funciona justo para educar en el ambiente y sensibilizar al mismo tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Jitsi. Grace, por favor. Gracias, Cintia. Buenas tardes a todos. Soy Grace, estoy en Monterrey, entonces voy a platicar sobre una solución o un punto de vista referente a donde me encuentro. Y pues simplemente, como dice educación al aire libre, creo que es muy importante que en las aulas o en los salones que se tienen en las escuelas sea con más convivencia a la naturaleza, ¿no? Pues estamos muy acostumbrados a que sea cuatro paredes, y creo que es muy importante ahí desde la convivencia con la naturaleza, a lo mejor un salón donde sea más abierto el espacio para que se brinde la observación a la naturaleza mientras se está educando los temas a las infancias. Sería todo. Ya. Muchas Gracias. gracias, Grace. Sí, definitivamente, ¿no? Ya lo decía también la compañera Aurora, ¿no? Que el hecho de ya estar en lugares altamente urbanizados o completamente urbanizados, pues nos impide, ¿no? Ya es así. Y les puedo comentar rápidamente que eché a andar un programa que le denominé Los Peques en la Ciencia, y entonces llevé, entre una de las prácticas, llevé charales y llevé unas lupas y un microscopio.
cuando los niños de 6, 7 años observan justamente los charales, bueno, y aparte viendo el contexto en el que yo estaba presentando las prácticas, los niños para empezar nunca habían visto pues un charal, ¿no? Un pescadito, ¿no? Pero cuando le ven los ojos al charal ante la lupa y luego en el microscopio, pues se dan cuenta de esto. Después hicimos alguna práctica donde justamente como tipo de germinación, no del frijol, pero sí para poner también como otro de los compañeros que decía, alguna planta en su casa, una planta comestible, ¿verdad? O un vegetal o lo que fuera. Y entonces también se maravillaban. Todos los días los niños llevaban un reporte de cómo era, ¿no? De cómo iba creciendo. Y sobre todo una vez que tuvimos el producto, en algunos de los casos, una lechuga o así, los niños era mucha la emoción de poder decir, tuve un alimento, ¿no? Creado por nosotros. Entonces, definitivamente, pues hay mucho que hacer, mucho que trabajar en cada una de estas corrientes de educación ambiental, pero sobre todo en cada uno de nuestros espacios. Bueno, entonces pasamos a otra corriente, pero no me acuerdo si creo que eran las últimas participaciones, ¿verdad? Que dijimos que veíamos y ahorita en la siguiente me apoyan en las participaciones. Entonces, otra de las corrientes es la conservacionista, que también se le llama recursista, y esta corriente agrupa las proposiciones centradas justamente pues en la conservación de todos los componentes del medio, como el agua, el suelo, la energía, las plantas, los animales. Entonces, busca justamente la conservación y entonces se va más por el lado de la protección de la biodiversidad como objetivo primordial o enfoque. ¿Sí? Se puede decir que la visión principal de esta corriente conservacionista pues se basa en considerar al planeta como la fuente de recurso, la única fuente de recurso que tenemos, ¿no? Hasta el momento. ¿Sí? Entonces, también podemos decir que la educación para la conservación ha sido siempre o ciertamente parte integrante de la educación familiar o comunitaria en los medios donde los recursos son escasos, porque entonces buscan que lo que hay pues se conserve, ¿no? Entonces, otra de las cosas son que uno de los programas más trabajados pues está justamente, mencionamos, pues el de las 3 R, ¿no? La reutilización, el reciclado, ¿sí? Y entonces, si basamos esta corriente, uno de los autores, algún autor dice que si basamos la educación ambiental en esta corriente únicamente, corremos el peligro de transmitir a la población que el planeta como tal nos pertenece y ver a la tierra como fuente de alimentos, que así lo es también, pero también hay algunas instituciones que de pronto dicen, esto no lo puedes volver a consumir, esto no lo puedes tocar. Y entonces todo lo demás pues se vuelve pues en algunas de las ocasiones intocable, ¿no? Entonces, entre las estrategias que se establecen, pues es que se busca la conservación, la reutilización de los recursos y que esta utilización de los recursos pues sea racional, ¿sí? Que se lleve a cabo bajo ciertas condiciones, bajo cierta normativa, bajo ciertas legislaciones, y que esto disminuya el impacto al ambiente, ¿sí? Estableciendo pues ciertas medidas de mitigación. Entonces, el intentar muchas de las veces, y lo que nos ha venido ganando a nivel mundial y específicamente, pues son el que nos ganan los tiempos o los ritmos de regeneración de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar con maguey, ¿sí? Y en algunos magueyes, más bien en algunos estados, el tipo de maguey difícilmente se reproduce tan rápido, ¿no?
Se llega obviamente a la práctica de recurrir a los laboratorios, aplicando cierta, pues incluso a la biotecnología como tal, para que acelerar el crecimiento y disminuir los periodos, ¿verdad? De obtención, pues de los recursos, pero hay recursos naturales que es imposible o que en este momento no se ha llegado a concretar alguna metodología que nos permita aumentar estos ritmos de regeneración, ¿verdad? Y específicamente en la naturaleza. Entonces, pues justamente la conservación de los elementos, digamos, o de lo que nos provee el agua, el suelo, la energía, las plantas, también nos lleva a irnos a un tema que es justamente el ecoconsumir, que nos hemos vuelto consumistas, dado la accesibilidad de las cosas o del alcance que tenemos de algunas cosas. Es muy importante aquí reflexionar y ver si con lo que tengo yo puedo vivir bien, no sobrevivir, sino vivir bien, y no necesito comprar por comprar. Entonces, dado que tenemos eso, a veces vamos y vemos que alguna cosa está en oferta, ¿no? Y empezamos a comprar sin que ni siquiera la vayamos a utilizar. Otra de las cosas que es muy importante, pues aunque es de los más trabajados, pues son los programas de las 3R, ¿no? Entonces, se habla otra de las cosas que abonan, otra de las líneas que abonan a la educación conservacionista, pues es la gestión. Entonces, la gestión ambiental tiene muchísimo que ver con los temas de la conservación. Es decir, se busca ahora el saneamiento y la gestión del agua, la gestión de los desechos también, y también la gestión de la educación misma. Entonces, estas son algunas de las gestiones, por decirle, bueno, y hay muchas más, como la gestión de la energía y muchas otras cosas más que pudiéramos decir. Pero justamente la parte de gestión aquí se vuelve una parte muy importante en esto de lo conservacionista. Otra de la... Entonces, el enfoque que aquí se observa, pues es un enfoque cognitivo pragmático, y hay incluso lo que se ha planteado, pues son esto que algunos días observamos, como es el 27 de noviembre, que incluso se han calendarizado y hay establecido un día para llamar a la población justamente a hacer conciencia, ¿no? Es decir, el día 27 de noviembre es el Día Nacional de la Conservación. Entonces, justamente también hay pues el Día Mundial del Reciclaje y pues bueno, muchas otras. Las estrategias que se sugieren, pero que hay muchísimas otras más que podemos seguir, son las guías o los códigos de comportamiento. Con el ponente anterior veíamos, escuché algo que decía, bueno, y este tipo de legislación, ¿cómo hago en las escuelas? ¿Cómo hago para que realmente se realice eso? A mí en 2 ocasiones, porque nada más lo he aplicado en una telesecundaria a través de un estudiante y que estamos por publicar un manual o una guía, es justamente realizar pues diagnóstico desde la educación ambiental, desde la salud, desde el cuidado de la persona o la integridad física y la educación ambiental. Es decir, ver los salones, las aulas de clase, como lo que nos plantea Duarte en el artículo que es el ambiente de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué conforma un ambiente de aprendizaje? Y si este ambiente de aprendizaje está cómodo, por decirlo de una manera pues muy simple, si es
el adecuado, si está cómodo para que los estudiantes o se sienten cómodos más bien en ese ambiente donde están, para llegar justamente a tener, obtener el conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros conformamos ahí una guía que le permite a los estudiantes y a los alumnos apropiarse de su lugar de clase, de su institución, a los docentes también y a la parte directiva, e identificar las posibles problemáticas. Se habla con los padres de familia y en los padres de familia se les pide el apoyo, bueno, la intervención también, con esto de la realización de faenas, ¿no? Y después se realizan como un tipo de auditorías dentro de la institución. ¿Quién realiza esas auditorías? Pues los comités conformados por los mismos estudiantes encargados de buscar el bien de la institución, de cuidar los espacios. ¿Sí? Y entonces, estos proyectos se hacen, bueno, más bien esto da pie a proyectos de gestión y de conservación. Y además, hace un momento decíamos, ya no hay tantas áreas verdes, en algunos casos de la recuperación o del restablecimiento de las áreas verdes. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya me adelanté un poquito, pero algunos de los ejemplos de los conservacionistas, pues son los parques nacionales, las reservas biológicas, áreas geográficas donde justamente nos delimitan, ¿sí? Hasta dónde podemos nosotros intervenir o no, el ser humano puede intervenir. Esto es específicamente la corriente conservacionista. Escucho, por favor, 3 intervenciones. Quien quiera compartir algún ejemplo de una corriente conservacionista. Aquí Eliseo tiene levantada la mano. Lo escuchamos y luego Fernando. Hola, doctora, muy buenas tardes. Ojalá la pueda ver en octubre aquí somos sede en la Escuela Normal Veracruzana con el CONICEM. Y aquí, pues, para platicarle un poco lo que estamos trabajando aquí en la Escuela Normal. Al principio mencionó sobre la nueva Escuela Mexicana, sobre proyectos. Pues aquí en la Escuela Normal estamos llevando educación ambiental. Sacamos 2 talleres, uno de manejo de residuos y el otro de huerto ecológico, pero nos estamos topando con un freno, no sé allá en su escuela, pero somos el departamento feíto de la Normal. Le decimos de broma que somos los jardineros VIP. Todas las obras de la escuela, que si está una computadora ahí ya le sobra, pues nos la pasan a nosotros y el departamento está muy, muy mal. Estamos 9 docentes y estamos trabajando ahí. Ojalá que en octubre nos veamos por aquí. Gracias, doctora. Quitar un poquito el paternalismo que tienen los alumnos, ¿no? Porque vienen creciendo con esa de el gobierno es el que tiene que resolver la problemática, nosotros estamos para estudiar. Eliseo, pues un gusto y será un placer vernos ahí en Veracruz. Bueno, voy a tener un lugar en las ponencias especiales, justamente presentando un proyecto que hemos aprobado desde el CONAEN y que está todavía en construcción, que es una comisión para el desarrollo sostenible en las escuelas normales. Entonces lo propuse el año pasado, fue aprobado por el CONAEN y estamos trabajando en ello. Voy a presentar el diagnóstico que se obtuvo en algunas de las escuelas normales. Entonces será un placer y ver pues justamente esto, ¿no? Cómo podemos ser ejemplos en las escuelas desde nosotros como escuela normal y llevar esos ejemplos en las escuelas de práctica. Compartirle también, y no sé si hay alguien más de las escuelas normales aquí, pero decirles que hace 1 año y 2 años atrás se trabajó un programa que se llamó Guardianes de la Tierra. No sé si alguno de ustedes, y bueno, fue justamente también aquí con Semarnat. Ese programa de Guardianes de la Tierra, a los estudiantes, tuvieron la oportunidad, estudiantes normalistas, de ir y visitar las Islas Marías,
como una reserva pues biológica, ¿no? También. Y como todo esto que implica, les enseñaron muchísimas técnicas a los estudiantes. De verdad es una maravilla escuchar a los estudiantes lo que trajeron como conocimientos, lo que obtuvieron de conocimientos por allá con otros estudiantes normalistas y aparte las condiciones también, pero sobre todo, pero también decirlo que desafortunadamente cuando llegan a la escuela o regresan a la normal, allí queda y no se, al menos en donde yo estoy, no se pudo hacer. Entonces, bueno, pues yo trabajo desde mi trinchera y considero definitivamente que en las escuelas normales hay muchísimo que aportar desde nosotros. Decirle que en el estado yo tuve la oportunidad de proponer que en la malla curricular de todas las licenciaturas se estableciera. Se perdió, Sí, no se escucha. se congeló. Potosí, los estudiantes de los planes de estudio 2022 van a llevar esta asignatura de educación ambiental y sostenibilidad. Entonces, pues bueno, por allá nos veremos, Eliseo. Fernando, lo escuchamos. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando de la Normal 1 de Toluca, igual, de una escuela normal. Y yo un ejemplo que pondría dentro de acá en el estado de México, existe el parque Sierra Morelos. En este parque existe una reserva de ajolotes. Se creó un ajolotario. También se preserva mucho lo que son las especies de animales, la biodiversidad tanto eh, animal como la vegetal. Y esto fue reciente que se remodeló esta situación. Yo creo que es muy importante que se presenten estas renovaciones, ¿no? Que se hagan estos cambios justamente para involucrar más a los visitantes dentro de esta ecología, ¿no? Y seguir cambiando un poquito la conciencia que tenemos para algo mejor, ¿no? Así es, Fernando. Fernando, yo le voy a preguntar algo a usted, pedirle si me puede decir, ¿usted tiene alguna función en ese ajolotario? ¿Cumple alguna función? Perdón, ¿sí me escuchó, Fernando? Sí, 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 la escuché. Estaba hablando y estaba apagado el micrófono. Este, Desafortunadamente no puedo contar aún me faltan muchos requisitos para poder ser partícipe de eso, pero siempre cuando se elaboran este tipo de cosas me gusta incluirme, a lo mejor no tanto para dentro de las funciones, pero el hecho de compartir lo que veo cuando los visito es algo que a mí me nutre porque puedo repartir lo que veo con los demás. Entonces, no es tanto una función dentro de, pero sí es un aporte que yo tengo con las personas que me rodean. Sí, muy bien, Fernando. Bueno, pues sí, no en eso, pues hay muchas otras actividades más en las que podemos contribuir. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, escuchamos a Felipe como última participación de esta corriente conservacionista. Sí, muchas gracias. Pues comentar que estamos nosotros ubicados en la Sierra de Songolica, somos de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Grandes Montañas, y hacer el comentario de que uno de nuestros alumnos estuvo allá en las Islas Marías capacitándose y pues ya después recibió su nombramiento como guardián del territorio. Entonces, pues a lo que estaba comentando de que después llegan a sus respectivas escuelas y se olvida el trabajo, quiero mencionarle que no es el caso,
En el caso de él, acaba de presentar su examen profesional, él ya egresó, pero forma parte o formó parte de un proyecto donde estamos participando varios docentes de aquí de la universidad. Cada quien tiene un tema, pero estamos con un proyecto que le llamamos el Sendero Interpretativo del Agua. Entonces, nuestra sede regional no cuenta con agua entubada y toda nuestra captación es con agua de lluvia. Entonces, este joven Gilberto, junto con otros jóvenes, pues estaban en cada una de las estaciones del sendero y comenzamos la primera estación es donde se dialoga, se hace un análisis de la situación actual, la cuestión de la relación hombre-naturaleza, y ya posteriormente empezamos a pasar a las estaciones donde está la captación de agua, de lluvia, la potabilización del agua, el tratamiento de las aguas residuales, los baños secos, los huertos, etcétera. Entonces, pues nada más era el comentario por decir, Gilberto fue capacitado y de verdad fue muy interesante la formación que tuvo, además, incluso la historia de él, la historia de vida, el de salir de aquí de Veracruz, de la Sierra de Songolica, el viajar a México, después viajar a Mazatlán, y después de Mazatlán a las Islas Marías, de regreso. Fue una experiencia muy enriquecedora. De verdad, un gusto escuchar esto, el que se haya replicado, ¿no? Ese conocimiento, sobre todo hacia una necesidad, que justamente la corriente conservacionista pues va hacia eso, ¿no? Surge también de una necesidad justamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y entonces pasamos a la siguiente corriente. Bueno, ya está. Que es la corriente resolutiva, el modelo pedagógico que aquí se muestra, pues es el desarrollo de habilidades para resolver problemas con sus componentes sociales y biofísicos. Esta corriente resolutiva, pues también aplica en el enfoque cognitivo, pragmática, y las estrategias que se sugieren aquí, pues son los estudios de caso. Entonces, el análisis de la resolución de problemas, justamente, y las experiencias en resolución de problemas en relación a un proyecto. Entonces, justamente esta corriente resolutiva, si se permeara hacia las escuelas de educación básica, o sea, pues sería una de las opciones con las que se pudiera trabajar con aprendizajes basados en proyectos partiendo, digamos, de una problemática común, pero no obtenida nada más por decir, es que en la escuela no hay agua. Una de las problemáticas decían, es que la problemática que nosotros tenemos es que no llega el agua, no hay agua. Entonces, pero ¿cómo obtienes ese diagnóstico? O sea, esa es una problemática obviamente obvia, ¿verdad? Pero hay muchísimas, ¿por qué no hay agua en esa escuela, ¿no? Entonces, y más, yo no me preocuparía a lo mejor tanto porque no haya, sino el tipo de agua que les abastecen, porque entonces de allí ya derivan muchísimas otras cosas más, ¿no? Como para qué, si va a ser únicamente utilizada como agua para las descargas de los baños, y además la institución que también está haciendo. Ahorita hablaba el compañero Fernando acerca de los baños secos también, pero luego también el baño seco pues tiene pues unos ciertos cuidados. Otros son la instalación de las fosas sépticas, ¿no? Y estas fosas sépticas con la obtención como el tratamiento de las aguas obtenidas del lavado de manos, ¿no? Entonces hay algunos problemas que son problemas, pero que ya de antemano sabemos la solución, pero más bien aquí lo preocupante es estos problemas, ¿qué otros problemas me derivan, no? Entonces, como incluso ahora que, pues, bueno, al menos San Luis Potosí, hubo temperaturas atípicas en este pasado verano, y que justamente hasta se tuvo que ajustar el horario de los niños, ¿no? En las escuelas de educación básica. Y entonces el ir más
con mayor frecuencia al baño, también pues se incrementó, ¿no? El uso del agua, entonces la cantidad de agua que se utilizaba antes de las altas de temperaturas, al menos en la capital, era menor una vez, antes más bien, de esa ola de calor. Entonces, una cuestión como esta, pero ahí además que más me deriva, en algunas escuelas pusieron tambos, pero esos tambos no los taparon y entonces era pues nido de zancudos, ¿sí? Entonces tapas un hoyo y destapas otro, ¿no? Entonces realmente se tiene, cuando se busca el atacar a un problema, los proyectos que se proponen pues deben de ir desde un enfoque pragmático y justamente buscando pues un análisis en general de los pros y los contras que me tienen, ¿no? Entonces, bueno, otra de las corrientes, creo que ya voy casi voy sobre el tiempo, entonces me voy un poquito más y ahorita en esta damos otro ejemplo. La corriente sistémica permite, por lo tanto, identificar los problemas, pero siendo desde un punto de vista, como ahorita poníamos el ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista desde la comprensión global. Entonces, es muy necesario, y esta corriente utiliza mucho un abordaje transdisciplinario. Entonces, la transversalidad justamente se utiliza aquí, porque al verlo como un sistema, el sistema tiene muchísimos componentes. Entonces, cada una de las problemáticas se busca atacar desde todas las aristas posibles, ¿sí? Entonces, esta corriente sistémica en educación ambiental, también vale la pena decir que se apoya de otros aportes como son de la misma ecología, de las ciencias biológicas, de la misma ciencia como tal, de los análisis químicos, bioquímicos, ¿sí? De muchas otras ciencias que le permitan tener una visión completa para poder abordar ese problema desde como un sistema como tal. Entonces, la corriente sistémica, pues, plantea un modelo pedagógico interdisciplinario, ¿sí? Y que aquí ponemos los pasos, que son desde los elementos del sistema, es decir, quiénes son los actores, cuáles son los factores aparentemente responsables, es decir, de dónde viene esa problemática. Las interacciones que hay entre los elementos, como desde los seres, las leyes, la política, de todas las dimensiones que pudiéramos nosotros revisar, ¿verdad? Quienes intervienen, y bueno, la legislación vigente, ¿verdad? Y otro de los pasos se trata de comprender entonces todas estas relaciones entre los diversos elementos que permitan, pues por lo tanto, identificar con certeza y desmenuzar, digamos, en algún momento dado, pues esa problemática, ¿no? Entonces, esta busca soluciones, definitivamente, pues todas buscan la solución, pero haciendo uso de la transdisciplinariedad. Hasta aquí, bueno, aquí quisieran comentar algún ejemplo antes de pasarnos a la corriente científica, un ejemplo de la corriente sistémica. A ver, Betsabe. Sí, claro, una de estas corrientes, pues que está muy en muchos espacios ahorita es sobre esta Agenda 2030, ¿no? Y todo lo que implica ya en nuestros territorios locales. Entonces, pues partimos que nuestros territorios no están como aislados, ¿no? No estamos en otro planeta o estamos en las cuevas, sino que formamos parte de un sistema mayoritario, ¿no?
y a partir de ahí pues surgen este tipo de decisiones que si bien tiene esta Agenda 2030 una connotación donde se incluyó un poquito la visión de muchos actores, ¿no? Porque antes pues nada más decidían los jefes de Estado y ahora ya hubo una cierta participación dinámicas, pues seguimos, sigue siendo un ejemplo, ¿no? De esta corriente sistémica, porque pues se atienden diversas áreas y de ahí ya pues se van tomando ciertas decisiones, ¿no? Yo soy estudiante, ya una estudiante veterana de la Escuela Normal de Santiago Teanguistenco y tengo la oportunidad de dirigir la Brigada Normalista Sostenible y está funcionando desde el 2021 como un club y ahí pues estamos trabajando la educación ambiental. Mandé mis documentos a CONICEN, pero no fui aceptada, entonces no creo poder ir a verlos en vivo a ustedes, pero ojalá surja de esto pues como una red para rescatar lo que se está haciendo ya en escuelas normales y yo con mucho gusto, porque aparte de estudiar, pues yo soy una antropóloga social, educadora ambiental y se me dio esta oportunidad de dirigir el club y ya hemos hecho pues diversas actividades que a mí sí me gustaría compartir con otras normales, ¿no? Y pues aquí estamos. Un saludo. Gracias. Hombre, gracias a ti, Betsabe, y por supuesto que quiero tomar tus datos. No sé si hace 2 años estabas ya acá en las normales, hace 2 años, que fue con ICEN en línea, ¿no? Sí, estuve en línea y ya hubo por ahí, creo que un tallercito, Yo lo di, por eso me acuerdo de no sé, ti. yo estuve ahí, sí. Sí, Ahí, sí, justamente de la transversalidad. Y exactamente. mira cómo son las cosas, volvemos a coincidir aquí. Estoy, la verdad, muy contenta de que haya esta, ya cada vez más eco, ¿no? Porque vemos que es una necesidad de que se continúe. El doctor Mario Chávez, pues, tiene todas las ganas de apoyar el proyecto de la Comisión de Desarrollo Sostenible, pero considero que si, pues, platicamos ahí, bueno, saliéndome un poquito de esto y aprovechando, a ver si ahorita compartimos algunos datos del examen. Y bueno, qué bueno que Y estás haciendo muchísimas todo esto. gracias. Gracias a ti. No me acuerdo a quién le dije que continuaba y no alcanzo a ver bien aquí, pero si pueden abrir el micrófono de a quién le comenté. Luis Manuel. Sí, gracias, Luis, por favor. Buenas tardes. Yo lo que comentas sobre cuando los tambos los dejan abiertos y la captación de agua, mi recomendación sería agregar yodo. Yo he hecho experimentos. Híjole, ¿nos podrías aumentar el volumen? Al menos yo no escucho bien. Y creo que es súper interesante lo que está comentando, Luis. Déjenme ver dónde. A ver, en cuestión para mejorar o evitar las plagas en los recipientes o en un tambo de agua es agregar yodo. ¿Sí? El yodo evita la proliferación de gusanos y que se llegue que se produzcan los zancudos. Y otra de las cosas en cuestión casero, yo lo hago cuando hago mermeladas. Uno de los conservadores más efectivos es el clavo. Entonces, hay muchas cosas, y es que no sé cómo subirle el volumen, no me lo permite ahorita. A ver, ¿dónde ve? No, no me permite, lo tengo el volumen máximo. Bueno, para las mermeladas está el clavo. Ese es un conservador muy grande. De hecho, he hecho investigaciones. Tengo 20 años haciendo investigación y yo no soy ni biólogo, yo soy ingeniero mecánico electricista, pero me gusta la naturaleza. ¿Sí? Me gusta la naturaleza y he investigado cómo vivir sanamente. De hecho, ese va a ser mi trabajo de final. Nomás no sé cómo subirle ahorita al volumen a mi computadora, pero podría compartir más información con ustedes que tengo de todas las investigaciones que he hecho personalmente. No me dedico abiertamente como investigador, pero sí particularmente me ha llamado mucho la atención la información que existe en la FAO. Yo les recomiendo que vean, se metan a la página de la
FAO, donde vienen, ¿cómo se llama? Proyectos exitosos. Dejen ver si más adelante puedo acomodar mi volumen y ya les comparto más información. Gracias. Luis, pues, híjole, qué interesante. Sí, bueno, al menos yo sí alcancé a escuchar lo que Luis nos compartió. Pues dos cosas muy simples, pero muy valiosas porque nos ayuda en los lugares donde justamente pues no podemos invertir tanto dinero, ¿no? Esto de lo del clavo, la verdad, yo soy químico farmacobiólogo y desconocía el uso del clavo como conservador, de verdad lo digo. En algún momento, hablando de hacer desarrollo sostenible o sustentable en alguna comunidad, elaboramos o tratamos de hacer mermelada de tuna, ¿sí? Porque justamente pues abundaban las tunas y las tunas pues ahí estaban cayéndose. Entonces obtuvimos la materia prima que era la tuna, hicimos mermelada, pero sí no utilizábamos, bueno, porque se les vendía a los estudiantes rápido, ¿no? Y era una forma de que los estudiantes podían sacar algún recurso económico, ¿no? Entonces, pero sabiendo esta información, pues es bastante interesante. También lo del yodo que comenta de los barriles, ¿verdad? Que podemos ponerlo en los barriles. Y pues bueno, pues resulta algo no tan costoso, que está al alcance y que podemos realizar. Muchas gracias, Luis, por la intervención. Y bueno, me voy a permitir continuar porque ya vi el reloj y ya veo aquí que ya son 7:15. Entonces, bueno, la corriente científica, pues desde su nombre lo vemos, aplica el método científico, aplica mucho el buscar la observación y la experimentación y realizar la experimentación y obtener análisis y hacer propuestas, ¿no? que me permitan pues ver las realidades, ¿no? Como tal. Entonces, también trabaja con el enfoque cognitivo, y pues bueno, busca aquí mismo lo dice en este segundo parrafito, dice, es objeto de conocimiento para elegir una solución o acción apropiada. Le llaman apropiada porque justamente utiliza toda la parte de la ciencia para poder buscar la solución, ¿sí? Entonces, y bueno, pues aquí dice también en el párrafo de abajo que se echa mano también de algunas otras, no corrientes, sino de algunas otras, de muchas disciplinas de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces aquí Goffin y colaboradores en el 85 proponen un modelo pedagógico que pues se basa justamente en la exploración del medio, la observación de los fenómenos, y entonces crean una hipótesis, hacen esa verificación de la hipótesis, la concepción del proyecto, ahora sí lo pueden realizar y buscan cómo resolver la problemática o mejorar esa situación. Entonces, si se fijan, pues hacen uso del método científico. Entonces, también el enfoque aquí pues es muy sistémico, es interdisciplinario, como en otras de las corrientes. ¿Se acuerdan que en un inicio dijimos las corrientes tienen características propias, pero comparten características entre ellas? Entonces, otra de las corrientes es la corriente humanista, que está, pues también aquí su nombre dice mucho, se basa mucho en las dimensiones culturales, ¿sí? Pero también ahorita es como un boom el abanderar parte de las culturas, parte de lo estético, ¿no? Entonces, desde las plantas ornamentales hasta los vestuarios, que orgullosamente y que, bueno, implican un arte, las manos artesanas y muchas otras cosas más que vienen buscando la preservación de la cultura. Entonces, aquí se dice que hay un cruce entre la naturaleza y la cultura.
Entonces, se busca y hay un valor muy simbólico en esta corriente. Entonces, una de las cosas, pues, es todo lo que tiene que ver con la cultura, desde por ejemplo, los patrimonios culturales. Entonces, desde el cuidado de los lugares que se consideran patrimonio culturales, que son las construcciones como tal, que, digamos, son una obra del ser humano, hasta los vestigios que así nos dejaron nuestros antepasados, ¿no? Entonces, al buscar también toma algo de la conservacionista, porque busca también que prevalezca pues los patrimonios, ¿no? Entonces, también otra de las cosas es la arquitectura, que de lo que hablamos hace un momento, que también busca esa conservación, ¿no? De esto. El medio ambiente, pues entonces es como tal en algunas ciudades, las plazas, jardines cultivados o algunos jardines naturales como tal. Entonces, esta corriente humanista también permite mucho el cuidado y busca la conservación también, pues, de los paisajes, ¿no? De la actividad humana, pero de mucho también de todo lo referente a las construcciones indígenas, por ejemplo, y sobre todo a esta parte de la cultura indígena, ¿no? Que orgullosamente pues todavía tenemos el honor de contar, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, también en algunas reservas, bueno, acá algunos de ustedes a lo mejor han escuchado hablar de un pueblo mágico que se llama Real de 14, y todo lo que se realiza, por ejemplo, allí estos actos ceremoniosos que buscan, también están los perritos de la pradera, ¿no? El cuidado, el consumo del peyote, por ejemplo, que se utiliza en algunas cuestiones medicinales, pero que además de la parte medicinal, pues tiene una connotación cultural también. Entonces, bueno, pues también hay algunas disciplinas que intervienen, como la parte geográfica. El enfoque nuevamente también es cognitivo y también se utiliza, pues bueno, la observación, el análisis y la síntesis, pero sobre todo aquí la parte humana, ¿no? El buscar valorar y revalorar lo que realiza también el ser humano como tal, ¿no? Entonces, hay un modelo de intervención también que propone la corriente humanista, y que es exploración primeramente del medio donde viven, ¿verdad? Por medio de estrategias de un itinerario, es decir, llevar una guía, hay una observación guiada, ¿sí? Entonces se puede hacer ahora sí la lectura de los paisajes, las observaciones. Posteriormente se pone en común estas observaciones, hay una puesta en común de estas observaciones, ¿sí? Y en estas observaciones cabe mencionar que el enfoque debe estar cognitivo, sensorial, afectivo, como esto que les decía, el presenciar algunos actos ceremoniosos, ¿sí? Y entonces la puesta en común donde se derivan incluso pues muchas otras cuestiones, y se contestan algunas preguntas que de un inicio se cuestiona o se preguntan, valga la redundancia, ¿verdad? Y luego la emergencia sale como un proyecto emergente, ¿no? Para ver qué es lo que vamos a buscar hacia esta parte de medio de vida, ¿no? Entonces, luego se hace la fase de la investigación, que es aprovechada por los recursos que son el medio, la gente, es decir,
las encuestas, ¿verdad?, que se realizan ahí con los pobladores, que hace rato también decían, pero es que los pobladores ya están hartos y a lo mejor hasta puede ser que nos digan mentiras, ¿no? Y entonces, pero una de las cosas para nosotros ver ahorita, hay muchísima información y entonces una de las cosas que nos obliga a hacer este tipo de situaciones al investigador es buscar pues una triangulación de datos, ¿no? Es decir, lo que me dice el poblador como tal, lo que ya hay como referente, es decir, los documentos que existen, aquí lo marca, ¿sí? En las bibliotecas de algunos pueblos más bien, o algunos documentos con los que cuentan la gente de las comunidades, lo que saben los grupos también de investigación. Y entonces yo les podría comentar que cuando yo tuve la oportunidad de estar en una comunidad que se llama Laguna Seca, que es y justamente está una mezcalera, y entonces el estudio que allí realizaba era el diagnóstico de elaboración de mezcal con la finalidad de buscar la preservación de la especie, pero sobre todo el buen uso y el aprovechamiento del maguey mezcalero potosino como tal. Entonces, una de las partes era cuando interrogaba a los pobladores, que después ahora hicimos grandes amistades, gente ya de más edad, era quien más información me daba, ¿sí? Pero una de las cosas que no debo olvidar, pues era la observación, ¿no? Que la observación tenía muchísimo que ver. No era lo mismo que me contaran el proceso, acompañarlos a cortar el maguey y ver que las poblaciones de maguey realmente buscar la preservación o más bien el uso racional, ¿sí? Y entonces en una de las haciendas, allí había una hacienda, y en esa hacienda aún estaban ahí empolvados, me dieron la oportunidad de entrar y aún se contaba en muy malas condiciones algunos libros donde la gente me mostraba que era como anteriormente pues se les pagaba, ¿no? Y incluso como también hacían algunas otras actividades propias de allí de la comunidad, como era el cuidado de los animales y en una era la crianza de borregos. Entonces, esquilaban ahí los borregos. Entonces, de acuerdo al número de borregos, era la cantidad que les pagaban. Entonces, esos diarios venían la cantidad que habían obtenido, ¿verdad? Los pesos y cuántos borregos habían vendido. Y, o sea, era de verdad ese documento que yo pude tener me dio una información tan valiosa que me sirvió para realizar esta triangulación con lo que observé, con lo que determiné como desde el método científico, ¿verdad? Y con lo que, con lo que me decían los pobladores. Entonces, tuve la oportunidad de tener una información más sólida, ¿no? Entonces, obviamente dijimos, la comunicación de los resultados. Entonces, esa comunicación de los resultados, el empresario dueño de la mezcalera le dijo a la Universidad Autónoma, que era quien me avalaba, digamos, mi tesis doctoral, entonces le dijo, una vez te doy oportunidad de hacer la investigación, pero me vas a dar los resultados de esa investigación, me vas a permitir tener los resultados de esa investigación, ¿no? Entonces, una vez que yo terminé ese estudio, regresé, el compromiso era regresar a la comunidad a decirles, incluso a los pobladores, incluso, pues yo los invité a mi examen profesional, pero no pudieron ir algunos, pero cuando yo terminé mi vida profesional, sí, casi que me fui a festejar luego allá a la mezcalera, agradecida de todo lo que me habían compartido, ¿no? Entonces, esa comunicación de resultados, el poderles decir, háganlo de esta forma, porque de esta forma la especie o el maguey se cuida, ¿verdad? Entonces eso creo que es hasta parte de lo ético, ¿no? Como profesionista que debemos de hacer, ¿no? La comunicación de los resultados a la gente que nos ayudó a obtener esa información. Y bueno, pues también aquí hay una evaluación. Esa evaluación, la propuesta es que sea continua.
cuando se hace alguna planeación a una propuesta de algún proyecto, allí se queda la propuesta y ya no hay un seguimiento. Entonces, nosotros lo que hemos visto en algunos y que nos ha funcionado en al menos en 2 escuelas de práctica que vuelvo a mencionar es dejar la bitácora del seguimiento y una guía de cómo seguir y continuar con esa parte, ¿no? Entonces, y pues bueno, de aquí vemos que una vez que compartimos y que llegamos a la evaluación y todo eso, definitivamente, claro que surgen nuevos proyectos, porque siempre hay más que revisar y más que buscar entender. Entonces, bueno, otra de las corrientes es bueno, no sé, voy a dar esta no más porque ya estoy viendo un poco retrasado y ahorita participamos. Y bueno, otra de las corrientes, hablando de ética y de moral, pues es la corriente ética y moral, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Yo creo que eso a estas alturas la gente sabemos más que ver que hay una parte que pudiéramos revisar como el tener una bitácora como tal, podríamos revisar también ya como digamos casi que con una lista de cotejo derivada de una normativa que es la parte, qué es lo ético, ¿no? Qué es lo moral, qué sí está bien o qué no está mal, o qué está mal. Es decir, ir palomeando que sí, que no. Entonces, va mucho más allá. Sabemos que la parte ética es también aquí se insertan muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que les puedo decir es que el enfoque ético y moral, más bien esta corriente ética y moral nos da mucho para hablar, incluso para criticar, ¿no? O para regañar, decirlo de alguna forma. Este enfoque incluso llega a ser espiritual y holístico, ¿sí? Entonces, esta corriente ética y moral, en el modelo pedagógico, hay, digamos, un vínculo con el desarrollo sociocientífico, porque es lo que es correcto, lo que podríamos ver como tal. Entonces, hay una estrategia también para ellos que se presenta y esta es de partir de una presentación de un caso o de una situación que se considera moral. Se realiza un análisis, ¿verdad?, de esta situación con sus componentes, dijimos, sociales, científicos y morales sobre lo que ya es. Aquí tiene muchísimo que ver la parte normativa, porque entonces la normativa nos dice hasta dónde no podemos hacer, pero también es mucho el sentido común y el sentido responsable como seres humanos. Entonces la elección, aquí se hace una elección de una solución, también a través de ciertas conductas, a través de con lo que contamos y a través de ese análisis realizado, ¿no? Entonces, posteriormente, y se llega pues a la argumentación de esto, ¿por qué elijo esta solución? ¿Sí? Y bueno, pues aquí yo creo que hay un montón de verdad de ejemplos que pudiéramos dar como parte de esta corriente ética y moral. ¿Alguien quisiera intervenir para dar algún ejemplo de esta corriente ética y moral? Buenas noches, habla Fernando Pérez. Estamos hablando de la Ciudad de México. No sé si en la parte de la corriente ética moral entra todos estos grupos que tienen que ver con el tema ambiental, pero especialmente con los activistas sociales respecto a las acciones que han desarrollado. Por ejemplo, a nivel nacional, ahorita se me va el nombre de la entidad, es una ONG que presenta un informe anual de la situación del tema ambiental a nivel nacional y el tema hacia los activistas, temas como desde el acoso hasta la muerte de los activistas.
pero desarrollan en estos informes qué es lo que hacen, qué problemas en sitio han enfrentado, qué resoluciones normativas han intentado lograr, y bueno, todas las situaciones en contra de los activistas, ¿no? Entonces, evidentemente generan estos informes al final una reflexión muy importante, ¿no? Muy importante en cuanto a la labor como profesionales, en cuanto a difundir estas acciones, pero también las soluciones, tanto a nivel local, a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel internacional, y también las acciones que no se han desarrollado. Como que me da la impresión que es un tema ético, ético, jurídico, pero es un tema la gente que se mete en temas medioambientales, creo que también un tema sensible que tenemos y que los estudiantes de pronto explican es de que pues los mata, ¿no? ¿Por qué luchar por el medio ambiente, no? Y empieza que ahorita este tema de ético moral, ¿no? O sea, es mi territorio, es mi espacio, me dan el bosque servicios ecosistémicos, pero hay intereses privados o públicos que afectan a la comunidad, ¿no? Entonces, no sé, me viene a la mente este ejemplo y ahora sí que, pues ojalá pueda contribuir con este ejemplo, doctora. Gracias. Habla Fernando Pérez. Sí, gracias, Fernando. No, definitivamente sí, eso lo que acabas de mencionar da para mucho tema más, que yo creo que en ese momento yo no me quisiera meter porque sí es es un doble filo, ¿no? Y aparte, hasta luego por ahí se usa un término que no quisiera decir, pero hay una doble moral luego, ¿no? También se presta mucho para politizar las cosas. Eso desafortunadamente. Eh, mm, y, y bueno, pues definitivamente hay una correspondencia, ¿no? De todas las personas que justamente hablando de una marcha, pues quien convoca, quien asiste, ¿verdad? E incluso también pues quien los detiene, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es un tema para decir mil cosas, pues claro que sí, ¿no? Lo que se busca pues también estas soluciones por lo general pues que se ofrecen, pues muchas de las veces a veces están es la mejor solución, sino más bien son negociación. Pero bueno, vamos a darle la palabra a Selene, luego a Rafael, luego a Ivonne y a no sé cómo se llama, pero dice maestrando, ¿sí? Aaron. Selene, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Elena Ramírez del municipio de Teoloyucan, sin embargo, en el Estado de México, cerca de la laguna de Zumpango, para algunas personas que viven en la zona metropolitana del Valle de México, ojalá lo ubiquen, pero le colaboro en el bosque de San Juan de Aragón, que es de la Ciudad de México. Para mí, esta corriente moral, ética moral, creo que es la culminación de todas las corrientes anteriores. Habida cuenta de que aquí ya se llega a la acción, cuando ya sabes que lo que es no lo bueno o lo malo, sino lo que podría beneficiarnos a todos en cuanto a relación hombre-naturaleza, creo que sería lo ideal, sería como que la cúspide de toda esa utopía que nosotros buscamos en cuanto a la conservación y el cuidado del ambiente. Para mí, creo que esta es la corriente en la cual tendríamos que llegar todos, ¿no? A la cual todos tendríamos que llegar para hacer la acción. Sería todo. Sí, gracias, Elene. Definitivamente. Y una de las cosas también que podemos ver y que, insisto, es en que si se fijan las corrientes, bueno, tienen sus particularidades, pero, por ejemplo, aquí el análisis se realiza desde los componentes sociales y científicos. Entonces, en esto lo tienes que ver desde un punto de vista, si nosotros vemos justamente hasta el tirar un papel, ¿no? Vemos desde ese ejemplo tan simple hasta una empresa
que tire algún desecho peligroso sin cumplir con la normatividad, ¿no? Entonces, desde allí, pero allí implica también la parte científica. También va la parte, o sea, implica mucho, implica el ver los sistemas como tal. Entonces, tiene razón, Selene, cómo hace esta percepción, ¿no? Escuchamos dijimos, Rafael Carvajal. Sí, buenas noches. Los saludo desde Querétaro. Yo estoy en un colegio de bachilleres del estado de Querétaro. Y bueno, yo me voy a ir más a la parte empresarial, donde tenemos estos supuestos benefactores sociales, como es el producir empaques biodegradables, como es el caso que hace Bimbo, que le da la solución a toda esta cuestión de los plásticos, y también en el caso de Coca-Cola y Corona, que crean sus campañas de voluntarios para recolectar todo el PET que llegan a producir, y las latas e inclusive las cintas que siguen produciendo para trasladar las latas de aluminio, siendo precisamente una situación realmente con una doble moral, ahorita que estamos hablando de esa situación, porque en realidad no es una solución el generar envases en teoría biodegradables, porque en realidad no desaparecen. Generamos microplásticos que a la larga matan mucha de la flora y la fauna existente, y que a su vez es transferida hacia nosotros como subproductos que al final no vamos a poder digerir, y vamos a llegar a tener problemas renales o problemas digestivos por esta situación. Eh, eso es como la parte primordial, y me iría más a fondo con la presentación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con la guía que se presenta de los vagos para minimizar el cambio en el mundo, que al final es como esa parte de la conciencia donde nosotros no se trata de comprar productos que sean biodegradables, se trata de no consumirlos, se trata de minimizarlos y generar nuestros propios productos desde casa, y de alguna manera tener esa conciencia de que también ahorras parte desde el punto de vista económico, en tu bolsillo se ve minimizado todo este impacto. De igual manera, se platicaba en la charla anterior, voy a referir un poquito como es el caso del uso de los garrafones de agua, ¿no? Y por qué no promover que realmente el agua que llegue a nuestras llaves de la casa sean 100% potables, y así ya no tendríamos que andar comprando ni garrafones, ni botellas. Vamos, es algo que realmente ahí la moral no está funcionando, ¿no? Tenemos en Estados Unidos estados donde queda completamente prohibido el tener a la venta envases de PET de 600 mililitros, y solamente se venden envases grandes. Tenemos la contraparte de que hay bebederos en cada esquina para que la gente vaya y rellene sus envases, ¿no? Entonces, esto es la presentación real de una situación moral, ¿no? Y esto sería lo que realmente tendríamos que estar viviendo, y eso es lo que tratamos de transmitir con estas generaciones. No se trata de ver qué es lo que me funciona mejor. Gracias. Sí, pues híjole, todo muy interesante lo que todos opinan, de verdad. Cuando Lluvia me invitó, me dijo que eran muy participativos, pero no me esperé tanto. Da mucho gusto porque les vuelvo a mí también me acuerdo de muchas cosas. Algo que comenta ahorita Rafa es que cuando aquí en San Luis Potosí, el abastecimiento de agua, ¿verdad? En algunas de las partes es de pozos profundos, ¿verdad? Y esos pozos profundos, la conformación, pues,
es la fluorapatita, y entonces pues el agua de grifo pues se vio que tenía grandes cantidades, bueno, o cantidades de flúor arriba de lo permitido por la norma, pero más que cumplir con la norma, pues era el efecto que tiene el flúor en el ser humano, ¿no? Desde el moteado de los dientes, que era característico en cierta población, y la fluorosis esquelética, entre otras más cosas. En el 2010, en el laboratorio de bioquímica de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas, yo tuve la oportunidad con la doctora Socorro Santos Díaz de empezar a hacer un estudio con plantas, y en esas plantas probamos 22 especies para ver si alguna de estas captaba flúor. Y entonces poder con eso buscar pues una molécula, o aparte de, bueno, como ya se sabe, o algunos de los filtros, el carbón activado y algunas otras membranas, nosotros buscábamos una solución pues biodegradable, y que fuera parte muy simple de obtener. Entonces fue una investigación que realizamos al menos 3 años, después otra compañera la siguió, y pues bueno, nos dimos cuenta o pudimos ver es que buscamos soluciones, ¿no? El comprar ese filtro que me permita ponerlo en la llave de grifo y obtener así pues mi agua potable para consumo humano, pero que si ese grifo ya lo pongo en bebederos, en las escuelas, ¿verdad? Ese filtro lo pongo, y entonces ahora pongo los bebederos en las escuelas. Hace mucha falta la cultura, y volvemos a lo mismo, a la ética, al moral, ¿no? A los valores como tal. Parte de nuestra educación valoral en las escuelas que yo he podido estar o visitar. La semana pasada estuve en una escuela de educación, aquí mismo en la capital, que la escuela duró 2 semanas sin luz porque se habían robado todo el cableado. Entonces, vemos con los bebederos que también, también, bueno, había algunas, es más, ni impresora había el día que fui, menos pantallas, menos otras cosas que ya se habían podido adquirir en la escuela. Entonces, volvemos a la parte sistémica, si lo vemos así, y entonces nos regresamos y lo pegamos un poco con lo ético y lo moral, que justamente no tenemos esa cultura y esa educación de buscar de cuidar lo que nos da un servicio. No hablando tanto de servicios ambientales, ¿verdad? Sino más que nada, por ejemplo, el bebedero de agua, ¿no? En los baños o en los sanitarios de las escuelas es muy, muy común ver que están rayoneados, destruidos, se hace un mal uso. Entonces, pues, eso es parte también de nuestros valores, ¿no? Entonces, es difícil que estos, a lo mejor no es tan difícil poner el sistema. Lo difícil es que se conserve ese sistema, ¿no? El de los bebederos, por ejemplo. Entonces, estamos ante una sociedad que es complicada de tratar, y por no ofender a nada ni nadie, pero pues por algo se les ha llamado de los estudiantes de cristal, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver el que los sistemas que son maravillosos, lo que acaba de decir usted, por ejemplo, simplemente poner los bebederos y los niños pudieran de ahí tener o poderle tomar de ahí, ¿no? Entonces, otras son los botes de agua, que ahora también hay muchísimos, y volvemos a lo mismo. Yo hace días platicaba con alguien muy cercano, y dice, ay, es que compré una colección de no sé cuántos como cilindros de unos del Starbucks o algo así. Yo ni sabía que existían. Y yo digo, pues yo tengo todo el año con un bote para donde traigo mi agua, ¿no? Entonces volvemos a el consumismo. Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta esta parte de lo educativo, del aprendizaje, de la
conciencia, hablando de conciencia como conocimiento, el conocimiento de que no debemos comprar por comprar, ¿no? Entonces, de que qué repercute en que yo compra o que tenga 10 cilindros, ¿no? A lo mejor eso lo usaría si es que no los puedo lavar, ¿no? Pero pues yo creo que no es el caso. Entonces, ahí destapamos algo, el estar consumiendo. Yo paso aquí por las calles, los tianguis, y ya hay de todos los colores y tamaños los cilindros, los botes para cargar el agua. Y entonces se vuelve una moda. Y está bien de cierto punto, pero también se genera pues basura, porque a lo mejor con menos intención o menos intensidad el PET que compro del agua embotellada, pero de cualquier manera creo que nos falta mucho como población esta parte de conocimiento en ese sentido. Bueno, entonces le doy la palabra a Aarón y luego a Ivonne, y para continuar con las otras corrientes rápidamente. Doctora, muy buenas tardes. Noches ya nos agarró la noche. Bueno, mi nombre es Aarón Martínez Bautista, yo soy originario del municipio de Chicontepec, Veracruz, de la Huasteca veracruzana. Tenemos ciertas situaciones, yo creo que como en todo el país, el daño que le hemos causado a nuestro medio ambiente realmente es preocupante. Nunca pensé interesarme tanto en el diplomado, pero empezar a descubrir toda la problemática que hemos generado, porque hemos generado todos los seres humanos, pero sin embargo, creo que estamos a tiempo para resarcir un poquito el daño que le hemos causado a nuestro medio ambiente. Hace falta mucho por hacer, pero sin embargo, por ejemplo, yo me he dado cuenta dentro de lo que es mi lugar de origen, que hemos consumido demasiados químicos, demasiados fertilizantes, que eso ha conllevado a que muchas especies dejen de existir, inclusive. Y es lamentable, por ejemplo, en este caso, ahorita, mi región, su principal sustento es la producción de cítricos. Y actualmente, este año, la producción pues realmente es baja. Por lo tanto, o sea, lo que es la parte económica, pues se va a ver muy afectada. Y esa es la parte que me motivó en lo particular a tomar este diplomado, y a la vez como que interiorizarme mucho más y llevar un poquito más de conciencia, hacer el efecto multiplicador de este diplomado para que la gente pueda entender que estamos en peligro, no los que tienen poco, los que tienen mucho, sino que todos estamos en riesgo al final de cuentas. Esa es mi principal intención. Mi región hablamos la lengua materna náhuatl, y entonces es necesario que, por ejemplo, es más creíble que alguien de la región vaya, les platique o les comparte esos conocimientos que estamos adquiriendo a través de cada uno de los ponentes, experiencias de cada uno de los participantes que estamos a nivel nacional. Creo que estamos en 29 estados, y también nos acompañan de países como Argentina, creo, si no me equivoco, tenemos una compañera, la compañera que participó de la República de Chile. Entonces, realmente yo creo que todos estamos inmersos en esta parte de aportar lo que corresponde para resarcir un poquito el daño que le estamos causando a nuestro medio ambiente. Así es, Aarón. Pues de verdad, un gusto que tengamos hablantes de las lenguas que todavía podemos se ha buscado la conservación. Acá en la Huasteca Potosina todavía, bueno, hay hablantes de la lengua náhuatl, tenec y shui. Entonces, de verdad, he tenido la oportunidad de estar ahí con un curso de tenec, y me parece, aparte que no nada más nos dan el idioma, sino que nos enseña justamente
esta relación hombre-naturaleza, que vale mucho la pena conservar y presumir a estos niveles, ¿no? Nacional, internacional, sobre todo, y conservar, sobre todo. Muy bien, Aaron, un gusto. Y Muchas gracias. nos vamos con Ivonne y sería la última participación y ahorita para terminar de dar las otras corrientes. Ivonne, por favor. Gracias, doctora. Buenas noches. Voy a ser muy concisa respecto a esta corriente y me gustaría participar porque me salto, porque es un tema que me apasiona mucho a mí y a mi equipo de trabajo, y es justamente cómo podemos hacer esta vinculación entre la cultura sociocientífica sin caer en la parte más como tecnocrática, todo esto que vimos, ¿no? De la sostenibilidad profunda, y cómo lo podemos enlazar con los temas que nosotros reconocemos como alfabetización cultural, que prácticamente se refiere a todos estos valores, las disposiciones morales que tenemos para el ser, ¿no? El ser y hacer como ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces es muy, bueno, parte de las estrategias que nosotros retomamos es a partir de este encuentro dialógico con los niños, justamente cómo pueden enlazar el tema de desperdicio de alimentos para hablar de derechos de niñas, niños y adolescentes, de desigualdades, de acceso al ejercicio de estos derechos, por ejemplo, a la responsabilidad social, la participación ciudadana, y cómo es que justamente se vincula toda esta noción de socioecosistema, ¿cierto? Entonces, un poco siento que de las estrategias que apuntan hacia esta corriente ética moral es como a partir de una situación en la que aparentemente es ambiental, resulta en un tema cultural, económico, ¿no? De desigualdades, y cómo se refleja justamente primero este posicionamiento moral que ellos tienen, cómo lo pueden llevar hacia acciones, pero también eso cómo refleja en un patrón de desarrollo, porque lo ves cómo van desde los más pequeñitos a los más grandes, justamente identificando cuáles son los miembros de esta estructura social moral. Por ejemplo, no sé, sus papás, los maestros, los monitores, los educadores ambientales, ¿no? El mismo presidente, ¿cuál es la responsabilidad que tiene dentro de este juego de la sostenibilidad? Entonces, ese es justamente como parte de la estrategia, que puedan identificar, posicionarse e identificar estos patrones de desarrollo. Y pues darle la voz también a estos chicos, ¿no? Con quienes estamos haciendo todo este trabajo, que son los más pequeños. Entonces, es un poco... Ivonne, no escuché bien, pero entendí que eso es lo que tú realizas en una escuela. Sí, como parte de las estrategias que tenemos de un programa mucho más amplio de colaboración, de interdisciplinario, es justamente cómo podemos llevar estos temas de sostenibilidad de una manera interdisciplinaria y transversal al currículum a nivel de educación básica. Ujú. Sí, así es, y me parece también, pues, híjole, muy valioso el que, sobre todo que se realiza, pero sobre todo el darle el lugar el que dices, que agradeces a los niños también, que los ves como parte pues ahora sí que del sistema, ¿no? Como parte, porque si vimos en una de las corrientes, dice, pues hay que revisar los actores. Y entonces justamente los niños, bueno, en este caso que son los actores, y luego también hay que ver también, pues, quién implica, en este caso, que ustedes dicen, las guías, ¿verdad? O los monitores, o quien está llevando a cabo el programa, el proyecto, pero que definitivamente esto va mucho más allá. Como esto de la educación ambiental, una de las cosas que decía el compañero, como hasta cambia uno cuando dice algo triste, ¿no? Que era el hecho de que la disminución de pues no puedo decir de la extracción, sino, no recuerdo bien cómo lo dijo, pero la disminución de esas ventas o en cuanto a los cítricos disminuyó, ¿no? Entonces, ya vemos ahí una problemática que si fuera atacada desde ahorita con estos niños que tú tienes, ¿verdad? Entonces, el niño va empezando a apropiarse, ¿no? De esta naturaleza como tal,
y va pensando desde niño pues las posibles soluciones. Entonces, creo que ese es un trabajo magnífico lo que ustedes estén realizando a través del mismo currículum. Eso es lo que los grandes investigadores y de la educación ambiental pues proponen, que no se vea de manera aislada la educación ambiental nada más como meramente cosas ecológicas, ¿verdad? No se limite, sino como sistema, pero sobre todo que los niños, niñas conozcan y reconozcan el contexto, ¿sí? El contexto donde viven y lo que les ofrece y lo que tienen. Porque entonces que vean que lo tienen y cómo lo pueden conservar. Y cuáles son estas problemáticas que también se van presentando, ¿no? Entonces, sí tiene muchísimo que ver. Nunca debemos olvidar la parte científica, porque si no, todo se vuelve como meramente empírico. Pero la parte científica nos da las bases para saber qué hacer y cómo actuar. Entonces, pues muy valioso todo lo que estaban comentando, pero ya voy bien retrasada. Híjole, sí, ya voy súper retrasada. Entonces, no sé, Lluvia, me faltan todavía como un montón de corrientes, que son 8 más. Lluvia, ¿qué hacemos? ¿Las doy así como que en flash? ¿O qué hacemos? Y una disculpa enorme, porque yo hasta tenía un compromiso ahorita y ya me quedé aquí. Sí, doctora, se pasó bastante. Pero no se Sí. preocupe, podemos compartir la presentación en la plataforma de Moodle. Ok. Y igual si me regala como un texto donde explique de forma más detallada las corrientes que faltan, y entonces ya lo metemos como material adicional en este tema para que nuestros diplomantes lo puedan checar. Ok, bueno, decirles así, francamente, lo que, como inicié la charla, que este es un resumen del texto de Lucía Sabé y de otros 2 textos. En realidad, las corrientes han surgido nuevas, pero las anteriores no han cambiado. Se mantienen porque, si se fijan, comparten características unas de otras. Las menciono muy rápidamente. Las otras, si me da 5 minutos, Lluvia, para terminar. Sí, doctora, adelante. Ajá, ok. Y bueno, entonces me voy rapidito. Entonces pasamos a las otras corrientes. Está, pues bueno, la corriente holística, que aquí la vemos, que es lo que ahorita comentaba Ivonne, ¿no? El ver su ser, el ser en el mundo. Es decir, ver desde todas las dimensiones, vernos como parte de todo, ¿verdad? Verlo como de una manera global, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es en sí la esencia de esta parte holística, es ver todo como una cosmovisión, ¿sí? Entonces, no somos aislados, es verlo todo en conjunto. Estas son de las corrientes más nuevas. Aquí está, bueno, es el ser en el mundo, ¿sí? Y entonces, en la corriente holística, el enfoque es holístico, orgánico, intuitivo y creativo. Y las estrategias son de exploración libre, igual que en algunas de las otras, la visualización, la observación y los talleres creativos, que ya han dicho ustedes algunos ejemplos, y la integración de estrategias complementarias. La corriente bioregionalista, esta también tiene 2 elementos esenciales. Uno es el espacio geográfico y otro se refiere al sentimiento de identidad, ¿sí? En las comunidades, ¿sí? Entonces, la bioregión, pues sabemos que a nivel mundial incluso están muy bien delimitadas pues lo que es una bioregión, y que estas comparten pues algunas áreas con ecosistemas o recursos similares, desde el tipo de tierra, corrientes, clima, flora, fauna, ¿sí? Y bueno, aquí se ven las bioregiones a nivel mundial. Si nos vamos con un ejemplo de esta bioregión neotropical que alcanza parte aquí de México, como país. Entonces, bueno, esta
el enfoque de esta bioregión es cognitivo, afectivo, pragmático, experimental, pero tiene mucho, mucho que ver con fronteras políticas también, porque hay una delimitación como tal. Entonces, las estrategias, volvemos, pues son la exploración del medio, los proyectos comunitarios y, pues bueno, muchas otras más que provienen incluso de organismos no gubernamentales o gubernamentales, como por ejemplo el Greenpeace o algunas ecoempresas, ¿no? Que elaboran o presentan proyectos acordes a esto. La corriente práctica, que bueno que esta pone énfasis pues definitivamente en el aprendizaje, ¿no? Y por naturaleza pues se utiliza la investigación-acción. Ya lo vieron en la presentación anterior con el otro ponente, entonces no me meto más en lo práctico, en la praxis, ¿sí? La corriente crítico-social también, que utiliza aún así el enfoque práctico, reflexivo y dialógico. También utiliza muchísimo, muchísimo la investigación-acción, porque es un enfoque crítico, social y también descriptivo. Entonces, también está la corriente feminista, que pues sí va mucho más allá de la crítica social, ¿verdad? El enfoque es intuitivo, es afectivo, creativo, simbólico y estético. Y pues bueno, también las estrategias que aquí se marcan, pues son estudios de caso, talleres creativos, actividades, intercambio de ideas y la comunicación. Y bueno, la corriente etnográfica, que también como principalmente pues su enfoque es etnográfico, como lo dice su nombre, y pues bueno, aquí mucho de la parte de la etnografía pues es la cultura definitivamente. Entonces el enfoque es experiencial, intuitivo, afectivo, simbólico, espiritual, creativo y estético, de lo que platicamos hace rato, de las vestimentas, de los trajes típicos, ¿sí? De la apropiación justamente de la cultura y de la preservación de esto, ¿no? Entonces, la otra corriente es la ecoeducación. Y bueno, pues aquí, aquí se divide en la ecoformación, ¿sí? Donde justamente, pues esta ecoformación parte de algo que es la formación del individuo, que le considera 3 polos o 3 movimientos, y entonces esto lo define como la socialización, la personalización y la ecologización. Entonces, y también está pues la ecoformación, ¿verdad? Que esta parte de la ecoformación es la ecoformación está formada, bueno, de la educación como tal. La educación viene de los hombres, de los padres, de los seres semejantes, de la institución escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Más como que del ser al ser, ¿sí? Entonces, bueno, otra de las cosas es la ontogénesis, y pues bueno, la ontogénesis pues es el proceso que se inicia desde pues incluso la fecundación del óvulo, ¿no? Desde donde provenimos de todo esto. Entonces, hay por supuesto que hay, por ejemplo, Tom Berryman dice, subraya las diferencias importantes en las relaciones con el medio ambiente y con la naturaleza desde niños pequeñitos, luego niños en cierta edad y luego ya los adolescentes. Se invita a adoptar prácticas educativas diferenciadas para estos sujetos, pero desde la ontogénesis, digamos. Entonces, lo que decíamos hace un momento con el ejemplo de la compañera Ivonne, que es desde temprana edad, pues dar estos conocimientos a través de cualquiera de las estrategias, ¿no? Y bueno, y por último, pues la corriente de la sostenibilidad, que aquí se basa en el desarrollo humano, ligado a la conservación, a los recursos naturales, y si nosotros nos vamos más a hablar de sostenibilidad, pues entonces hablamos de lo económico, lo ecológico, lo social, ¿no? Y entonces influyen todas las dimensiones, lo cultural,
lo político, pues lo social, lo económico. El enfoque es pragmático, cognitivo. Y pues bueno, las estrategias marcadas pues son los casos de estudio, pero pues yo creo que aquí entran muchísimas estrategias que pudiéramos ver. Y pues bueno, aquí termino. Lluvia, termino. Muchas gracias, doctora. De verdad que qué gran tema, muchísimas corrientes que tuvimos que visualizar y todavía nos quedamos con ganas de escuchar más ejemplos de nuestros diplomantes suyos, pero le agradecemos bastante el conocimiento otorgado. Gracias a ustedes y gracias por escucharme estas 2 horas. Gracias Gracias, a todos, doctora. pero sobre todo gracias por las intervenciones tan valiosas. Claro que sí. Muchas gracias a nuestros participantes, siempre tan buenos con sus comentarios y preguntas. Y deseamos que todo el diplomado sigamos así, con estas participaciones tan oportunas. Gracias, buenas noches a Así todos. es. Pues buenas noches y me gustaría, Betsabe, ¿te puedes quedar 2 minutos? Sí, doctora, claro. Muy amable, gracias a todos. Un abrazo desde San Luis Potosí. Gracias. Gracias nuevamente, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.